de la provincia, que bajan de la nación, pero tienen su impacto aquí en nuestra ciudad. Y hoy vamos a comenzar, sí, charlando con un especialista, en este caso del INTA, de General Pico, porque nos convoca en nuestra parte, segmento, en nuestra faceta, digamos, agropecuaria, nos convoca hoy el girasol, ¿sí? Y conocer qué es lo que ha dejado esta última campaña, por ejemplo, cuál es la realidad, ¿sí? Cómo viene el tema de la siembra, de la cosecha, del desarrollo del cultivo y todas estas cuestiones que también se trabajan desde el INTA. Por eso arrancamos hoy charlando con, ¿sí?, Andrés Corró Molas, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana, en el día de la fecha, y nos va a poner, por supuesto, al tanto de todo aquello que tiene que ver con, hoy lo vamos a molestar por el cultivo de girasol, por supuesto. ¿Cómo está, Andrés? Buen día, Eduardo lo saluda, gracias por atender a Radio del Centro de Chivilcoy. Ahí no tenemos audio, ¿sí? No lo escuchamos a Andrés. Ahí, Eduardo, ¿se escucha bien ahí? Ahí está, perfecto, Andrés. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, gracias por tenernos en cuenta para algún comentario de la campaña en respecto a girasol. Bueno, ¿qué nos ha dejado esta campaña 2023? ¿Sí? ¿Cómo fue esa cosecha y cómo fue el desarrollo del cultivo? ¿Es un cultivo que la sequía también lo afecta o no tanto, Andrés? A diferencia de otros cultivos, todos los cultivos necesitan agua. O sea, esa no es una diferencia, no es que el girasol consuma menos agua que otros cultivos. La ventaja que tiene el girasol es que las raíces exploran más profundidad, entonces puede llegar a captar agua donde otros cultivos no llegan. Entonces esa característica les da una cierta estabilidad en ambientes marginales o con mucha variabilidad en cuanto a precipitaciones, siempre que haya un perfil recargado de agua. Bien. En esta campaña, si nosotros miramos qué sucedió con las lluvias, un año donde el inicio de campaña no fue tan grave. Hay variabilidad, por supuesto, entre zonas, pero inicialmente no estaba la sequía tan instalada, y después se fue agotando la reserva de agua del suelo, y el pico máximo, digamos, de estrés se dio en febrero. Para cuando el pico máximo de estrés se presentó, el girasol ya estaba prácticamente hecho en cuanto a los componentes de rendimiento. Entonces, porque el periodo crítico en un Claro. girasol sembrado a principio de octubre, el periodo crítico, que es donde no le puede faltar condiciones para un buen crecimiento, se está dando, florece cerca de fin de año y llena durante enero. Entonces, cuando llegó febrero y se dio una condición de un combo que se sumaba altas temperaturas, baja humedad relativa, poca agua en el perfil de suelo, todo ese combo que se dio en febrero, el girasol ya tenía el rendimiento, digamos, hecho, y por lo tanto no fue tan afectado como otros cultivos. Bien, o sea que la zona girasolera recibió el agua que necesitaba. Sí, esa condición de que nosotros le decimos de sequía terminal, que es cuando presenta fin de ciclo, favoreció al girasol respecto a otras alternativas de producción en la misma región, como pueden ser la soja o el maíz tardío, que se hace en gran superficie en la región. En cuanto, bueno, estábamos leyendo ahí algunas estimaciones, ¿no? El cierre de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por ejemplo, dice que la cosecha de girasol este año obedeció a 3,9 millones de toneladas, casi 4, ¿no? Primero preguntarle si es correcto este número y segundo, por ahí hacer la comparación con campañas anteriores, si es un número, digamos, estable, si bajó, si subió. Sí, específicamente el número exacto, digamos, lo maneja la Secretaría de Agricultura o las bolsas que hacen estimaciones, ¿no? Yo te puedo dar un panorama de qué es lo que se vio, digamos, en la campaña pasada. Sí, Cuando inició la campaña, ya estaba instalado la guerra en Ucrania. Eso implicaba una oportunidad, digamos, para nuestro país, que Ucrania en términos de girasol es la competencia, digamos. eh, Tenía una menor producción,
Ucrania tiene ventaja por cercanía a Europa, al mercado de mayor poder adquisitivo, y ese cambio en el panorama internacional generó una oportunidad. Esa oportunidad no la esperaba nadie, entonces hubo una falta de semilla para siembra en la campaña pasada, hubo un incremento en la superficie respecto a lo que se venía haciendo y una escasez de semilla que, eh, digamos, por suerte los semilleros fueron analizando la situación y pudieron lograr importar semilla o producir en Bolivia, digamos, algunas estrategias para poder cubrir la demanda que de golpe creció respecto a lo que se venía observando. Entonces, la campaña pasada, digamos, si uno hace un resumen, fue con una escasez de semilla más importante que la que tenemos hoy. No se estaba preparado todo el complejo de girasol para incrementar tan rápido la superficie y eso generó esos problemas de logística o de provisión de semillas. La campaña en general entonces subió la superficie y la producción fue parecida, depende de la zona, pero parecida o levemente superior a la media de campañas promedio, digamos. O sea, que tuvimos una superficie mayor y una producción igual o mayor, no, mejor a la media. Claro. Ese es el resumen. Y la otra diferencia es que no hubo gran problema de enfermedades o plagas. A veces se da que sube la superficie de un cultivo, pero hay un cambio en las condiciones ambientales y puede generar alguna merma por algún factor, digamos, relacionado con las condiciones ambientales. En girasol los problemas más graves que hay a nivel de cultivo son enfermedades y algunas plagas como la oruga medidora, que la campaña pasada, por las condiciones secas que hubo, tampoco se presentó, ¿no? En niveles elevados. Te diría que fue una campaña tranquila en cuanto a factores desfavorables, hablando de insectos y hablando de enfermedades. Claro, ocurre que no estaba en los planes, ¿sí? Lo sucedido, lo ocurrido con Rusia y Ucrania, y había siempre, digamos, una estabilidad en cuanto al número de superficie sembrada, de área sembrada, y de repente, bueno, se vio la oportunidad y quizás más de un productor volvió a apostar al girasol, ¿no? Ojalá se puedan quedar también a lo largo de los años. Sí, la condición de esta campaña se repite, digamos, la situación con Ucrania no cambió. Ucrania tenía cierto stock que lo fue eh, vendiendo y la situación hoy es de un mercado que sigue, digamos, firme en cuanto a demanda. Hablando del mercado europeo, que es el mercado que, digamos, puede pagar mejor el aceite de girasol o el producto, digamos, que se exporta. Hay otros mercados alternativos, pero el poder adquisitivo es distinto, entonces no son tan atractivos, digamos, desde el punto de vista de las exportaciones. Entonces el mercado sigue, no hay elementos para ver que va a cambiar, que va a haber alguna baja. Es más, hay algunos indicios de que puede seguir una demanda interesante. Y la otra condición que cambió es que los semilleros digamos, ya se adaptaron a esta nueva realidad. Entonces, en la campaña pasada uno buscaba determinados híbridos que estaban bien evaluados, que rendían mejor, que tenían menos problemas con enfermedades, que tenían un buen contenido de aceite. O sea, buscaba esa genética y no encontraba porque no había disponibilidad. Esta campaña los semilleros ya previeron un incremento y están más preparados como para abastecer a los productores que quieran apuntar a buena productividad, aplicando la mejor tecnología disponible. Aquí lo que se busca mucho es el aceite, Andrés. Sí, ha habido una mejora muy importante asociada a la genética, al mejoramiento genético eh, de girasol. En nuestro país, si lo comparamos con otras regiones que generan híbrido de girasol, está al mismo nivel. Entonces tenemos híbridos con muy buena performance y buena expectativa de producción. Y básicamente la mejora más importante que se ha visto es en enfermedades, mejor comportamiento a los dos problemas
o tres problemas más graves, que son verticidum, cancro por diaporte, que es la enfermedad más reciente y donde se está trabajando más fuerte, y también esclerotinia y mildew que se venían trabajando ya de antes. Pero mirando la zona nuestra, básicamente son verticidum y cancro por diaporte, son las dos enfermedades donde la genética impacta mucho y se ha logrado un avance importante. Y Bien. también el contenido de aceite mejoró. Digamos, hoy la bonificación por aceite ronda el 20% como media, y eso si miramos 15 años atrás, 20 años atrás, eso no era tan importante. Era un 5, un 10%, pero no un 20% que hoy se logra en condiciones normales. O sea que también la genética, digamos, fue evolucionando en lo que se refiere al girasol para ofrecer, sí, mejor calidad también. Exacto. Lo que se busca es el rinde no aumentó tanto, pero sí aumentó la conversión. Con el mismo rinde tenemos más kilos de aceite o más litros de aceite por hectárea. Andrés, Entonces esa es la mejora más importante. ¿y Sí, qué se tiene en cuenta, digamos, amén, obviamente, de el agua, de la lluvia, que es un factor fundamental, pero qué otros factores necesita el girasol para el buen desarrollo? Digo, acompañado por el agua, por ejemplo, pero qué otros factores, ¿sí? Porque, bueno, hay algunas zonas que ya están delimitadas para lo que es la siembra del girasol, ¿no? ¿En qué superficie se desarrolla mejor, por ejemplo? sí, al girasol le gustan suelos profundos y con sin problemas de compactación. Uno de los problemas más graves que el productor que hace girasol con frecuencia lo conoce es que esté compactado el suelo, y eso impide que esa capacidad que tiene el girasol de lograr buena exploración del perfil del suelo no lo logra porque tiene algún impedimento subsuperficial. Entonces la primera condición que requiere es que el suelo sea profundo para poder aprovechar esa mayor capacidad de crecimiento de raíces, y la segunda es que en esos suelos profundos no haya algún impedimento que haga que la raíz llegue a esa capa dura y en vez de profundizar y buscar más abajo, siga en forma lateral sin llegar a profundizar. Eso genera una especie de maceta que cuando viene la etapa de algún estrés o algún periodo de alta temperatura y sin lluvia, no le cuesta más sobrepasar ese periodo desfavorable. Bien, Estas son las condiciones. Y en cuanto a precipitaciones, es un cultivo que una vez desarrollado, llegada a la floración, o pasado un poco tiempo después de floración, con un buen desarrollo de la planta, que se hace básicamente con el agua del suelo y lo que llovió hasta ese momento, después no requiere mucha lluvia en la etapa de llenado. Entonces, al contrario, cuando vienen años húmedos, se ve desfavorecido por una baja de la radiación, por mayor nubosidad y un incremento de los problemas de enfermedades. En este contexto, si uno mira la campaña, la pre-campaña como está, hoy tenemos suelos con poca humedad, o sea, no tenemos los perfiles recargados. eh, es una situación que de acá a la siembra puede cambiar, porque sí, todavía sí, tenemos sí, sí. varios meses por delante, pero hoy la situación es que el otoño fue más seco que lo normal y por lo tanto no tuvimos la recarga que necesitamos de los suelos. Pero el escenario climático es distinto. La campaña pasada teníamos pronosticado niña, es decir, menos lluvia, y este año tenemos pronosticado un escenario niño, que se va a terminar de definir y está todavía incipiente, pero es otro escenario. Si se llega a cumplir ese escenario, vamos a requerir cultivares que toleren problemas sanitarios, digamos, sin generar merma en rendimiento. Entonces, un año donde la mejora en la genética asociada a enfermedades, resistencia a enfermedades, puede hacer diferencia si se llega a cumplir el pronóstico de los meteorólogos que estudian eso. Sí, o sea que depende, digamos, del clima, depende también, sí, de la variedad que se pueda sembrar la próxima campaña. Claro, en un escenario como la campaña pasada,
los problemas sanitarios fueron leves, pero el escenario que proyectamos en base al pronóstico climático, esta campaña es que las enfermedades van a subir. Claro. Entonces, el mensaje es que los productores chequeen el comportamiento de los híbridos que van a usar como para estar preparados ante un escenario más húmedo, con más presión de enfermedades. Y cómo, bueno, también estimo que del INTA se investiga, se trabaja, se aporta, ¿sí? En relación a cómo se fue trabajando para tratar de contrarrestar, ¿sí? Enfermedades, plagas, a partir de, bueno, un trabajo que se viene haciendo desde hace años, ¿no? Convengamos, para ir estudiando estas situaciones y, bueno, para tratar de ir encontrando algunas soluciones, ¿no? Cuando, insistimos con lo que estamos charlando, vienen años donde se pueden presentar. Sí, exactamente. El INTA viene con un programa de mejoramiento de hace mucho tiempo. Ese programa de mejoramiento se enfocó en una etapa inicial en los dos problemas más graves que había en ese momento, que eran verticillium y esclerotinia. Intervienen muchas unidades de INTA, para que interviene Manfredi, que hace mejoramiento concretamente, interviene Castelar, que trabaja con la biotecnología y marcadores moleculares y desarrolla toda la tecnología asociada a la genética y el análisis de ya más biotecnológico. Y también interviene Balcarce y Anguil en lo que es evaluación a campo. Entonces es toda una red que se arma para tratar de atender un problema sanitario específico. Al estar con un entrenamiento y un avance en esclerotinia, que es la podredumbre del capítulo, y verticillium, que genera un secado anticipado, ya había todo un trabajo previo. Cuando apareció el problema de cancro, todo ese trabajo previo ayudó a llegar más rápido a identificar genes de resistencia. Entonces, hoy ya tenemos avances a nivel de INTA en detectar algunas fuentes de resistencia para incorporar a los híbridos de girasol. Entonces, todavía nos falta un trecho, porque llevar de identificar los genes en plantas o en viñas que no están mejoradas, que se usan para identificar genes y transferirlos a los híbridos comerciales, todo ese tiempo, todo ese paso lleva mucho tiempo. Pero bueno, lo primero y más importante es detectar esa fuente de resistencia, detectar que dentro de la genética de todo lo que se dispone de girasol hay algunos genes que permiten contrarrestar los efectos de las enfermedades. Una vez que se detecta eso, después ya se ve la forma de incorporarlo a los híbridos que están hoy en el mercado. Perfecto. Andrés, ¿y el girasol va solo, digamos, o se puede fusionar con otro cultivo, como puede ser, no sé, pienso trigo, soja, el girasol, o tiene que necesita su espacio propio, digamos? Básicamente el girasol tradicionalmente va como cultivo único. Cultivo único, En está bien. algunas zonas, en algunas zonas y en algunos ambientes se está estudiando en este momento la alternativa del girasol de segunda. Así como se hace trigo-soja, hay una ventana para algunos ambientes donde se puede hacer trigo o cebada y atrás del girasol. Eso requiere un ajuste en el manejo, porque digamos, esa siembra tardía, digamos, en cuanto al momento de la ventana de fecha de siembra, genera más problemas de plaga y más problemas de enfermedad y una baja en los contenidos de aceite. Entonces requiere todo un ajuste, digamos, a nivel de tecnología, que el que intenta, digamos, realizar esa siembra de segunda tiene que conocer y manejar bien esos factores. Pero básicamente el fuerte es el girasol como primer cultivo, eh, y apuntando siempre a lograr una buena productividad, que es lo que asegura un buen margen para el productor. Por supuesto. Andrés, bueno, no le queremos quitar más tiempo, le queremos agradecer, por supuesto, como siempre, la gentileza que tiene de atendernos, ¿sí? Para, bueno, contarnos un poco de las novedades. Por un lado, cómo viene trabajando el INTA,
¿sí? En relación al girasol, donde, bueno, sabemos que en el cultivo la calidad es muy importante, ¿sí? De lo que se ofrece y es muy buscado en tal sentido. Y obviamente, bueno, cómo anduvo esta campaña 2023 y las perspectivas, ¿sí? Para 2024. Así que en cualquier momento lo vamos a volver a convocar para charlar del girasol o de algún otro cultivo, ¿sí? Pensando también en cómo se viene el año a futuro. Lo primero es esperar, ¿sí? A ver qué escenario se presenta desde lo climático, porque, como usted dijo, se está anunciando un niño, hay que ver si llega y cuándo. Exacto, hay que ver, pero en principio, digamos, se recompondría la situación hídrica y eso es un buen aliciente para que el productor apueste a un cultivo con buena tecnología. Andrés, muchas gracias por conectarse, por charlar con nosotros con Radio del Centro de Chivilcoy. Muy amable. Gracias a ustedes, saludos. Que tenga un buen día. Hasta luego. La palabra de Andrés Corromolas. Él es el jefe de la estación experimental del INTA en General Pico, en la provincia de La Pampa, que es una de las zonas girasoleras. Sí, conjuntamente, bueno, hay una parte de la provincia de Buenos Aires también. No se hace tanto en Chivilcoy. El girasol, sí, no es el fuerte de Chivilcoy. No digo que no haya productores de girasol, no digo que no haya campos de girasol en el distrito, sino que no es el fuerte. Convengamos aquí en la ciudad de Chivilcoy. Hay algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires que sí podrían apostado más a lo que es el cultivo. Y obviamente también, bueno, Córdoba y alguna otra provincia lindera a la nuestra, sí, que obviamente, lógicamente, se dedican más a lo que es el cultivo. En cuanto al cultivo en sí mismo, obviamente que no quise indagar demasiado en cuanto a números, ¿sí? Porque el INTA no maneja las estimaciones, no maneja los números, sino que va más por el lado de las bolsas y lógicamente también por el lado de la Secretaría de Cultura o de Agricultura, para decirlo correctamente, ¿sí? La Secretaría de Agricultura o el Ministerio de Agricultura de la Nación, que son quienes manejan más el tema números, ¿no? Pero de acuerdo a un informe que se publicaba el 4 de mayo de este año, es decir, hace algunos días nada más, sí, la cosecha de girasol finalizó con una producción de 3,9 millones de toneladas, es lo que arrojaba la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que dio por concluida la campaña de esta oleaginosa y siguen adelante las de soja y maíz, con un avance del 34,6% y 19,7% respectivamente, si nos referimos a la soja y el maíz, que todavía continúan avanzando en relación a la cosecha. Ya en unos minutos, alrededor de las 10:40, ¿sí? Vamos a estar, también les voy avisando, con nuestra columna de economía para aquellas personas que están interesadas, ¿sí? Después de las 10:40, 11 menos 20, 11 menos cuarto, por ahí, ya vamos a estar con nuestra columna de economía. Así que vamos a estar charlando con el licenciado Martín Erskovich para que también nos actualice en tal sentido. Porque bueno, todas las semanas tenemos temas, tenemos algo para hablar, algo para tocar. Estamos en mayo, ¿sí? Podemos celebrar el mes de los aumentos. Viste que siempre en mayo te meten un sacudón, ¿sí? En lo que se refiere al aumento de luz, gas, se vienen aumentos también de telefonía celular, se vienen aumentos también de internet, aumentos de peaje y algo más que había leído por ahí. Aumenta la garrafa. ¿Qué más? ¿De qué me estoy olvidando? ¿Sí? Que la garrafa la podemos incluir en el gas. Yo cuando digo gas, voy más para el gas natural, ¿sí? Pero la garrafa también aumenta, así que todo el gas aumenta. Seguramente algún aumento en combustibles vamos a tener, ¿sí? No vamos a hacer la excepción en ese sentido, no nos vamos a perder la oportunidad. Y algo más que me estoy olvidando, ¿eh? Algo más que me estoy olvidando. Creo que, no sé si no aumentan también las prepagas, algo de eso, sí, para los que tienen obra social, por supuesto. Así que estamos en el mes del aumento. Estamos en el mes del aumento. Podríamos ya bautizarlo a mayo como el mes del aumento. Así como tenemos septiembre, no sé, el mes de la primavera, febrero, el mes del amor por San Valentín. Bueno, en mayo es el mes de los aumentos. No sé si da para hacer una fiesta nacional, pero bueno, es la situación, el panorama que tenemos para este mes de mayo. Retomo lo que estaba diciendo como para cerrar, ¿sí? Porque vieron cómo vamos de un lado para el otro, ¿sí? Medio programa calecita es ¿no? Retomo lo que estaba diciendo, ¿sí? Con una producción acumulada de 3,9 millones de toneladas, finalizó la cosecha de girasol 2022-2023, según reportó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Luego de un progreso intersemanal del 1,5% en la recolección que permitió
la cosecha de los lotes remanentes del sur del área agrícola nacional, se dio por concluida la cosecha de girasol, comunicó la entidad porteña. El rinde promedio nacional alcanzó 19,9 quintales por hectárea, levemente por debajo al promedio del ciclo previo y también al de las últimas 5 campañas. De esta forma, el volumen total alcanzó casi 4 millones de toneladas tras cosecharse las más de 1,9 millones de hectáreas que se implantaron durante el presente ciclo agrícola. También, sí, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires destacó que pese al menor régimen de lluvias de año La Niña en las zonas del sur y oeste del área agrícola, se alcanzaron rindes significativamente superiores. Bueno, algo que nos decía Andrés Corromolas, esto de que la sequía por ahí al girasol, o por lo menos cuando llegó, digamos, la seca o cuando precipitó menos en el área girasolera, sí, no complicó, sino que todo lo contrario, favoreció, porque llovió, digamos, en el momento que tenía que llover, más o menos, ¿sí? Llovió en el momento que tenía que llover, y después, sí, sobre, digamos, el final, el cierre, sí, lo que es la parte de cosecha, no complicó tanto en lo que se refiere a la humedad para con el cultivo, para con este cultivo puntualmente, ¿no? A los del ciclo previo, digamos, se alcanzaron rindes superiores en relación a los del ciclo previo y en algunas zonas superiores al de las últimas 5 campañas. Sin embargo, sobre el núcleo norte girasolero, los rindes finalizaron por debajo del promedio. Es la información relacionada a girasol de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, concluyendo esta campaña, sí, 2022-2023. No obstante, sigue avanzando la de maíz y la de soja. Aquí tengo el diario de la campaña, por ejemplo, que este es el último informe que habla, obviamente, de lo que es soja y de lo que es maíz, ¿sí? Respectivamente. Por un lado, sí, la cosecha de soja que sigue avanzando sobre la superficie apta a nivel nacional con una demora interanual de 13,3 puntos porcentuales y un progreso intersemanal de 15,2 puntos porcentuales, sí, impulsado principalmente por la recolección de los cuadros de soja de segunda. El rendimiento promedio nacional en este caso, sí, se encuentra en 15,6 quintales por hectáreas, lo que representa también una ligera disminución con respecto al informe anterior, o sea, el primer informe del mes de mayo. A la fecha se ha recolectado el 64,4% de los campos de soja de primera y el 22,7% de los campos de segunda. La cosecha de soja, sí, de segunda continúa también avanzando, con la notable fluidez, sí, que la caracteriza y se registran rendimientos promedio de 11,4 quintales por hectáreas. Ahora te completo la info en relación al maíz. Sí, durante la última semana, la cosecha de maíz se concretó sobre el centro y sur del país, dando por finalizadas las labores de los planteos tempranos en el sur de Córdoba, con un rendimiento promedio de 47,9 quintales por hectáreas. En paralelo, se avanza en las labores sobre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, con rendimientos que continúan siendo bajos. A la fecha, el avance nacional se ubica en 21,2% del área apta, marcando un rinde medio nacional de 45,4 quintales por hectáreas. Es lo que está arrojando el último informe, ¿sí? La Bolsa de Cereales, en este caso de Buenos Aires, ¿sí? En relación, obviamente, a esta situación que está atravesando tanto la soja como el maíz, que se está levantando en este momento también. Y bueno, compartimos la información para, obviamente, ir poniéndonos también a tono de aquello que estamos viviendo en cuanto, lógicamente, a esta actualidad, a este panorama que se presentan tanto como la soja como asimismo también el maíz, ¿sí? Respectivamente. Para completar, digamos que frente a este panorama, sí se mantiene la proyección de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sí, para la campaña 2022-2023 en 36 millones de toneladas. Este volumen representa en números absolutos 16 millones de toneladas, menos que las recolectadas la campaña anterior. Es decir, estamos hablando de la campaña 2021-2022 con 52
millones de toneladas. Para redondear entonces la información, ya que estamos hablando de lo que dejó la última campaña, ¿sí? Relacionada por supuesto al girasol, y obviamente también ¿sí? Cómo viene la cosecha en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad, en cuanto a área que ya fue levantada, tanto de soja como de maíz, ¿sí? Y así redondeamos, digamos, este segmento de campo, este segmento agropecuario aquí en la mañana del centro. Vamos a cumplir también, por supuesto, con los auspiciantes que nos permiten tener también este segmento del centro al campo aquí dentro de lo que es la mañana del centro. Y ya vamos a continuar, vamos a seguir, por supuesto, con más voces aquí en la mañana. Ya en un ratito nada más, en cuestión de minutos, vamos a ocuparnos un poco más de la economía también. Así que con permiso, ya volvemos. Espacio de publicidad.